¿Cuántos se gozan, hermano? Amén. Porque es una bendición estar en la casa de Dios. Y la alabanza rompe muchas ataduras. Amén. La alabanza es la primera arma de guerra. Gloria a Dios. Y yo quiero compartirles esto. Amén. Gloria a Jesús. Yo quiero que oremos primeramente. Ore conmigo. Vamos a orar a Dios y a decirle que nos ministre. Dígale a Dios que le traiga una revelación, un rema bonito en esta hermosa mañana para su vida. Amoroso Padre y buen Dios, gracias. Usted es nuestro buen pastor. Gracias, Señor. Estamos en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, por este clima tan rico. Gracias por el aliento de vida. Gracias por la fuerza, Señor, porque nos trajo a este lugar, Señor, sin ningún contratiempo. Espíritu Santo, yo le pido que tome este lugar y ministrenos, hable a nuestra vida. Es su hermosa palabra. Esta no es palabra de hombre ni de inspiración, Señor, de carne y sangre. Es inspiración divina. Y yo, Señor, quiero menguar para que usted crezca en esta hermosa mañana y seamos ministrados en el poder de su palabra. Se lo pido todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Toma tu lugar. Gloria a Dios. Agradezco a Dios que me permite estar aquí. Amén. Y el tema que vamos a ver ahorita, hermano, yo le puse por tema el Dios de la gracia. El Dios de la gracia. Amén. Esta parte que vamos a leer, hermano, sin duda alguna la escribió un apóstol que le interesaba mucho la iglesia. Este apóstol entendía, hermano, que la iglesia iba a ser atribulada fuertemente. Fue un apóstol, hermano, que predicó esperanza. El apóstol Pedro es llamado el apóstol de la esperanza. Amén. Y yo creo que por eso yo le puse por título el Dios de la gracia. ¿Por qué la gracia? ¿Por qué la gracia? Porque la gracia, hermano, es la que nos cubre. La multiforme gracia de Dios se manifiesta en las diferentes situaciones, porque todos, hermano, necesitamos la gracia de Dios. Todos necesitamos el obrar de Dios, pero lo necesitamos de manera diferente. Y la gracia de Dios, hermano, es completa para todos. En ella no nos hace falta nada. Yo quiero que vayamos a la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 5 y verso 10. Y dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y termina diciendo en esta preciosa oración el apóstol Pedro: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Mas el Dios de toda gracia. Sin duda, hermano, el tema de esta carta es la esperanza cristiana en tiempo de sufrimiento. Ahora, la iglesia, hermano, de todos los tiempos ha pasado por muchas aflicciones. ¿Quiénes de los que estamos aquí no hemos pasado por tribulaciones? Cuando yo estudio esta carta, llena mi corazón, porque el apóstol Pablo, hermano, le da una dirección muy precisa. Dice: a los expatriados, a los de la diáspora, a los de la dispersión, que están en el Ponto, en Capadocia, en Galacia, en Bitinia. Ellos, hermano, habían perdido sus hogares, sus tierras, y habían preferido huir que renunciar al evangelio. Todas esas tierras, él incluso andaba de aquel lado, hermano, porque la iglesia es severamente atacada. Pero me llena mucho, hermano, porque el apóstol estaba hablando del sufrimiento como alguien que lo pasó. Si alguien sabía de sufrimiento, era el apóstol Pedro. Él vio todo el viacrucis del Señor Jesucristo, cómo fue agredido por sus detractores, hermano, hasta ir hasta la cruz. Y recordaba cuando le negó también. Pero él recordó cuando en aquella debilidad, estando orando, fue lleno del Espíritu Santo y empezó a padecer amenazas, persecuciones, cárceles. Lo golpeaban y le decían: ya cállate, ya no hables en ese nombre. Cuando Pedro escribe esta carta, yo puedo ver el corazón del apóstol, porque es una oración aparte, hermano, de declarar al Dios de toda gracia. Es una oración que él hace.
¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser atribulados. Y el punto número 1 describe la fuente de nuestra esperanza, le da una dirección y les escribe a los expatriados. Y cuando ellos empiezan a leer la carta dicen: mas el Dios de toda gracia. Ellos habían creído al evangelio, ellos estaban llenos del Espíritu Santo, ellos habían reconocido a Jesús como el Dios encarnado. Eso es lo que el apóstol nos lleva a ver a nosotros. Esa es la intención de esta carta, porque la universalidad, hermano, nos envuelve a nosotros. Somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Somos los que hemos creído en Jesús. Y dice el Dios de toda gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? ¿Cuál gracia? Dice usted, ¿cuál? Gracia, hermano, significa un favor o un regalo que no merecemos. No lo merecíamos, pero el Señor vio la condición del hombre y dijo: yo quiero reconciliar y restaurar esa comunión con esa criatura que yo hice, porque yo la hice en toda perfección. Es la corona de mi creación. La gracia, hermano, se manifiesta cuando dice la Escritura que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Esa es gracia. La lluvia, hermano, esa es gracia. El aire, aunque dice la Escritura que Saulo de Tarso transpiraba amenazas contra la iglesia, hoy, hermano, hay muchos que utilizan el aliento de vida, el oxígeno, hermano, para hacer puras maldades. Es gracia. Es algo que no merecíamos, la gracia de Dios. Mas sin embargo dice que todos, hermano, estamos a la vista de Dios. Esto a mí me llena de gozos. Y yo creo que los expatriados que estaban por aquellas regiones del norte de Asia, que era el corazón de Roma, cuando leían esta carta decían: oh, Pedro está por allá por Babilonia y mira lo que nos escribe. Quiere decir que Dios no se ha olvidado de nosotros. ¿Tú crees que Dios se va a olvidar de nosotros? ¿Por qué? Porque Él es el Dios de toda gracia. Lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar. Lo que yo necesito, Dios no lo va a dar. Lo que necesita la iglesia, Él lo va a proporcionar, porque en su gracia, hermano, estamos completos. ¿Cuántos dicen amén? Estamos completos. Mira lo que dice la primera carta de Pedro 3:12: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos ¿a qué? A sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Quiere decir que Dios, hermano, está examinando todo el mundo. A mí me da infinita tristeza, hermano, ver cómo muchos países se hunden en la pobreza y en la miseria, y ver cómo los gobernantes, hermano, agarran toda la riqueza y hacen tantas cosas sin pensar que los ojos de Dios los están mirando. Pero también me consuela mucho, porque digo yo, también la iglesia y el paso que damos, Dios lo está mirando también. Y cuando nosotros clamamos, yo pienso que aquellos que estaban allá, hermano, que habían perdido sus casas, le decían: Señor, bendícenos, y Dios los bendecía. Porque si Pedro les escribió, quiere decir que había fieles, hermano, allí en esa parte. Fue una parte donde llegó el evangelio, fue una parte donde fue creído Jesús, hermano. Y muchos fueron allí cuando Claudio, el emperador romano, hizo una gran persecución, hermano. Muchos huyeron de Roma. Priscila y Aquila salieron de Roma y se vinieron a Corinto. Pero el cristiano prefería huir, hermano, que negar la fe, que negar al Señor. Priscila y Aquila fueron de gran bendición para el ministerio de Pablo también, porque Dios manifiesta su gracia donde quiera que estemos. De esa fuente tenemos nosotros que tomar, hermano. A esa fuente tenemos que voltear. La iglesia de todos los tiempos está a la vista del Señor, no deja de vernos. ¿Por qué tenemos esa seguridad? Por lo que dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Él nos llamó a una gloria que no va a tener fin, pastor. Amado hermano, no va a tener fin. Él nos llamó. El apóstol Pedro les dice a aquellos: ustedes no son desconocidos, no son extraños, no son ajenos, son los llamados. Él nos llamó.
Nosotros somos llamados. Tú estás aquí, hermano, porque eres llamado. No importa la circunstancia. El Dios de toda gracia te llamó a ti y me llamó a mí. Gloria a su nombre. Y con eso yo me quedo. Le digo, Señor, gracias porque tú nos has llamado. No somos ajenos, no somos extranjeros, no somos advenedizos. Somos llamados. ¿Quién nos llamó? ¿El pastor? No, nos llamó el Dios de toda gracia. Le digo, Señor, me llamaste a mí. Cuando éramos pecadores, dice Pablo, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego nos llama, nos saca y nos limpia. Y a veces esas partes como que no logramos concatenarlas, sabiendo que el Dios de toda gracia, hermano, nos está mirando. ¿Cómo es ese llamamiento? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 14. A lo cual os llamó mediante ¿qué? Nuestro evangelio, para alcanzar, otra vez lo repite Pablo a los tesalonicenses, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fija? El problema también estaba en Tesalónica, pero Pablo le dice, hemos sido llamados por el evangelio. Nosotros, hermano, hemos sido llamados por el evangelio. Ese evangelio nos hizo la invitación un día y algo fue tocado en nuestro interior. Aunque el hombre, hermano, sea malvado, el hombre sea perverso, tenemos sentimientos, hermano. Tenemos emociones. Lloramos. Y Él, por medio del evangelio, nos habló al corazón y nos dijo, hey, con amor eterno te he amado. Somos los llamados. Y Pedro, hermano, es la intención del apóstol recordarle a aquellos que son llamados. Tú y yo no somos ajenos. Como tú vengas, con las pocas fuerzas que vengas, con la aflicción que vengas, entras en el selecto grupo de los llamados. Por eso estás aquí esta mañana. Por eso no dejas de congregarte. Dice, yo voy a ir a escuchar palabra de Dios, porque algo en tu corazón ha sido tocado por el poder del evangelio. Dice Pedro, que hemos sido llamados por el evangelio, dice Pablo. No debemos sentirnos ajenos. Cuánto amor del Señor para que el rico sea llamado pobre, el pobre rico, el débil sea fuerte, el pecador, hermano, sea llamado a la salvación, de la muerte a la vida, de las tinieblas. Cuánto amor hay en este evangelio. Las intenciones, hermano, de la escritura son vida a nosotros, son luz, son esperanza. ¿Qué tienes? Si tú estás leyendo la Biblia con lágrimas, léela. El Señor va a tocar tu vida y vas a agarrar la promesa y no vas a perder tu identidad, porque el Señor aún ahorita, hermano, sigue llamando. Él sigue llamando a la puerta y sigue llamando a los hermanos. Y luego dice algo, hermano, que no podemos quitar. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, y lo dice, después que hayáis padecido por un poco de tiempo. El apóstol resalta, hermano, que la tribulación es parte. Es parte. Pablo dijo cuando lo golpearon y lo dejaron casi muerto ahí en Listra, en Derbe, en Iconio, esas partes eran muy hostiles. Diles que es menester que en medio de muchas luchas y de muchas tribulaciones, ¿qué? Entremos en el reino. Y Pedro se lo recalca a sus hermanos de aquel lado y le dicen, después de que hayamos padecido. Pero hace un contraste muy hermoso, porque pone la gloria eterna y luego dice los padecimientos, un poco de tiempo. Fíjate bien, hermano, cómo debemos de nosotros de concebir la tribulación, de concebir el camino de la iglesia. Un poco de tiempo, porque no se compara, la gloria que viene no se compara, familia. Tenemos que estar bien solidificados en el evangelio que hemos creído, porque es poco de tiempo. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del presente no son comparables con la gloria venidera. Pues tengo por cierto que las aflicciones de ahorita no son comparables con la gloria venidera.
Porque Él nos llamó, hermano, y si es verdad, vamos a pasar. Vamos a padecer, vamos a ser tribulados. Porque Pablo también vivió, hermano, esa parte. Pablo también pasó. Pablo también fue atribulado, igual que Pedro, igual que toda la iglesia. Pero ¿sabes por qué? Porque Satanás, hermano, se levantó en contra del maestro y dijo: lo voy a matar. Satanás a veces, hermano, yo digo, que ser tan inteligente, pero que ser tan más burro. Si Jesucristo dijo: nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo, y tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Esa es la orden de mi Padre. ¿Que no escucharía esto este cabezón? Porque la rebelión y la necedad, hermano, ciegan la mente y el entendimiento. Dijo: lo voy a matar. Sorpresa, nació una iglesia y nacimos tú y yo para honra y gloria de su nombre. Nació una nueva generación, bautizada en su muerte, en su resurrección. Y esa iglesia, hermano, ha sido perseguida. 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio. Escúchalo, hermano, es para ti. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. Pablo, hermano, vivía esa gloria. Pablo vivía esa luz, esa esperanza. Pedro allá en Babilonia vivía esa luz, vivía esa esperanza. Y tú y yo debemos vivir esa luz y esa esperanza. ¿Por qué? Porque el imperio de la maldad está sobre nosotros, nos quiere matar. Hermano, ¿sabes que nuestra cabeza tiene precio en el infierno? ¿Tiene precio, hermano? Los que os presiden en la fe, dice que también tienen precio. Dice: estimarlos, orad por ellos, cuidarlos, respetarlos. Pero a través de esta dulce palabra vemos que los apóstoles no menguaron. Ellos siguieron caminando con fe. Entonces nosotros, la iglesia, hermano, tenemos que combatir. En versículos anteriores el apóstol dice: sed sobrios y velad. El diablo ya los traía en la dispersión. ¿A cuántos de la iglesia actual el diablo los ha dispersado? De su casa de oración, de su ministerio. Porque es una lucha que no va a acabar. Dice: pero a los cuales al cual resistid con firmeza, sabiendo que todos estos padecimientos se van cumpliendo con los creyentes de todo el mundo. Ahí nos incluyó el apóstol Pedro. Nosotros estamos incluidos ahí. Nosotros no somos, hermano, diferentes a ellos. Y el Espíritu Santo, hermano, los lleva a escribir estas dulces palabras para que nosotros entendamos que ellos nos antecedieron en todo. Nos antecedieron en la llenura del Espíritu Santo, pero nos antecedieron, hermano, en las aflicciones, en la persecución, en la dispersión. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, estoy listo para ser sacrificado. Santo Dios, ya sabía el apóstol. Y le da una serie de consejos, pero él se entrega. Él escribe desde Roma, hermano, letras de confianza, de seguridad. Él quiere a Roma a visitar a los hermanos y Dios le cambió la pichada, hermano, lo llevó como prisionero. Pero él se gozaba. Escribe todas estas hermosas palabras. Y ellos nos antecedieron en todo. Ahora, yo quiero que me diga cuál de los siervos de Dios que caminó con Dios y que sufrió todas estas aflicciones fue derrotado o fracasó. Ni uno. De los que sirvieron a Dios, ni uno. Pablo dijo: he terminado, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Él estaba seguro de lo que había vivido. Ni las piedras, ni el hambre, ni la persecución, ni la abundancia, nada, hermano, lo hizo desistir de aquel encuentro que tuvo con Cristo. Por eso él decía: no me avergüenzo del evangelio, pues que es poder. Todas estas palabras tienen que venir a nuestra vida. Ahora, el apóstol agrega 4 aspectos en los que la gracia de Dios se va a mover. Fíjate bien, por eso yo quiero que pongas atención y que no estés triste. Tú no puedes sentirse un cristiano fracasado si tú amas a Dios. No puedes sentirte un cristiano fracasado
por las situaciones en las que estás, eso no determina el éxito o el fracaso espiritual, déjame decirte. Porque lo espiritual está en una dimensión y lo material está en otra. Son cosas muy diferentes. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Y dice, Él mismo, punto 1, os perfeccione. ¿Qué es perfeccionar? ¿Acaso no es un avance hacia la madurez, hacia el crecimiento? A mí, cuando veo perfección, veo un escultor con un cincel pegándole una piedra y dándole forma, y luego la deja. Y luego al siguiente día, otra vez y otra vez, y sigue el tiempo y sigue. Y al final queda una hermosa fuente para que destile agua. La perfección, hermano, es lo que nos va a llegar a ir creciendo, y Dios lo va a hacer en mí. Tú no te aflijas si las cosas no están como tú quieres. Eso no es problema tuyo, es problema de Dios. Esa es tarea de Dios. Aunque es responsabilidad de nosotros, hermano, leer la Biblia, estudiar las Escrituras, alimentarnos de las Escrituras. Dice que Él mismo os perfeccione. ¿Qué sería de un cristiano sin perfección? ¿Cómo podríamos caminar? ¿Cómo podríamos ser? Hermano, después de los errores, sí. Después de las caídas, sí. Después de las fallas, por supuesto que sí. Dios nos está perfeccionando. Dios está trabajando en nosotros. El Dios de toda gracia, esa gracia te cubre y te va a empezar a perfeccionar. No nos va a dejar a la mitad, hermano. Dice Hebreos capítulo 2 verso 10: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, para allá vamos, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Fíjate nomás, la Biblia dice que Él entró hasta el trono de Dios, hasta el lugar santísimo, con un sacrificio perfecto. Esto quiere decir que esas aflicciones van a trabajar en la iglesia, van a trabajar en mi vida para perfeccionarme, porque, hermano, vamos a la gloria, no vamos a cualquier lugar, vamos a la gloria con Cristo. Dice, ¿cómo está eso? Él voltea al Padre y dice, Padre, quiero que donde yo esté, ellos también estén, para que vean la gloria que tú me has dado. Vamos a contemplar algo muy grande, como dice Pablo, cosa que ojo no vio ni oído yo. Vivir el evangelio, hermano, a la luz de la esperanza, como la carta que escribe Pedro, es lo más hermoso. Tenemos que gloriarnos. Cuanto más fuerte esté la lucha, es porque nosotros estamos resistiendo, hermano, firmes. Porque los padecimientos que dice Pedro se cumplen en la iglesia, y nosotros somos la iglesia. Porque Dios, hermano, no elige a personas perfectas. Él perfecciona a los elegidos, a los llamados, empieza a trabajar en ellos. Los apóstoles vivieron esto también. Fíjate bien lo que dice el apóstol Pablo, Filipenses 1:6: y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿la qué? La perfeccionará. Él nos va a perfeccionar, Él no nos va a dejar. Él estaba convencido. Pedro fue perfeccionado, ¿sí? Pedro se encontró con un problemón cuando el Espíritu Santo le dice, ve a la casa de Cornelio. Santo Dios. Dice Pedro, pues ¿qué nos sabrá el Espíritu Santo que somos judíos y los gentiles con nosotros no? Es parte de una perfección. Después estaba en Babilonia bien contento, escribiendo ahí por medio de Silvano, ve, llévales esta carta a ellos. Porque la perfección, hermano, es que Dios empiece y termine la obra de Cristo, que sea formado el carácter de Cristo en nosotros. Os perfeccione. Punto número 2, afirme. Esto significa no ser movidos. Que no se desvanezca mi amor, que no se desvanezca mi devoción por lo que esté pasando, hermano. Usted tome su Biblia y yo me voy a la casa de Dios a adorar a Dios. Voy a alimentarme de la palabra de Dios. Eso es estar firme. Que yo tenga, hermano, una firmeza, no ser movidos. Aunque esté el viento como esté, yo estoy firme. Porque Dios prometió que iba a estar conmigo. Jesús dijo, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré con vosotros todos los días desde el fin del mundo. La firmeza es una petición también del apóstol. ¿Qué sería de una persona ya perfecta pero sin firmeza?
Segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes, fíjate bien, y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Que tanto anhelamos que Dios nos afirme en sus caminos. Hermano, hoy en estos días vamos a escuchar doctrinas de demonios, pero nosotros tenemos que ser afirmados. Muchos dicen: ya te bautizaste, vive tu vida como quieras. No, no es cierto, eso es verdad, es una mentira del diablo. Porque si tú abres la palabra, vas a ver en Hebreos capítulo 12 que dice: buscad la paz con todos sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no hay santidad en mi vida, por muy bautizado que esté en agua, no voy a ver a Dios. No lo vamos a ver. Pero si nosotros cuidamos y permanecemos en este evangelio, hermano, fíjate quién somos comparados. Salmo 1:2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace. Hermano, no lo veo. Espérate. Si plantamos una plantita, al día siguiente ya da uvas. Hay que cuidarlo, hay que ponerle agua, hay que ponerle una cerca. Eso hace la palabra de Dios en nosotros. Nos da una firmeza. Dice que si nosotros meditamos en la palabra, vamos a ser árboles plantados, firmes. Oye, es que dicen que allá, que digan allá lo que digan. Yo me baso en lo que dice la Biblia y en mi ministerio que tengo yo aquí, punto. Que se gocen los hermanos allá, Dios los bendiga. Porque mucha gente es movida. A los efesios se les dijo: para que no sean niños fluctuantes y llevados por cualquier viento de doctrina. Para nosotros estar firmes en nuestra fe, hermano, tenemos que escuchar la santa palabra de Dios. No hay más. Ahí está todo. Aún lo que nosotros decimos en este lugar, tiene usted que pasarlo por la palabra de Dios. Si algo que sale de mis labios, sale de mi sentimiento, de mi pensamiento, de mi que yo creo, y no está en la Biblia, deséchelo. No pasa nada. Sí, retén lo bueno y desecha lo malo. Que sigue, dice: os perfeccione, afirme, y lo dice: fortalezca. Un cristiano maduro, firme, pero débil. Ya no puedo. Se me acabaron las fuerzas. Ya no me dieron el cargo. Ya no es, no, hermano. No. El cristiano tiene que estar preparado para la batalla. Tenemos que estar fortalecidos, robustos, equipados para la prueba. Acuérdese de las aflicciones. Pedro dijo que se van a ir manifestando en toda la iglesia del mundo. Sería muy cómodo, hermano, y hasta injusto, que si aquellos perdieron hasta su vida, nosotros estemos en una comodidad y en una abundancia y en un gozo y en una paz. Eso no puede ser. O estamos de un lado o estamos del otro. Y de los dos lados hay trancazos, hermano. Con una sola verdad: que los que están con el maligno no pueden con la iglesia. Aleluya. No pueden contigo y conmigo porque está el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es la promesa. Los que andaban corriendo y huyendo en Ponto, en Capadocia, en Galacia, en Bitinia, en Frigia, todos ellos tenían el Espíritu Santo. La situación que estamos viviendo, hermano, no crea que ya el Señor nos quitó su Santo Espíritu. No, al contrario, es el que nos va a dar la fuerza. Ahí Pedro, hermano, tomó fuerza y predicó y se ganó 3,000 almas. En 2 sermones hizo una iglesia de 8,000. Vaya predicación. Porque el poder del Espíritu Santo es el que nos da fuerza para combatir. El escritor a los Hebreos, hermano, en el capítulo 11, en la galería de los hombres de la fe, dice: tiempo me faltaría para hablar de David, de Jefté, de Samuel, de los profetas, de todos los grandes hombres. Pero dice, fíjate bien, 11:33, dice: por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Y luego dice: sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga a todos los ejércitos. ¿Cómo ves? El que está con Dios, el que le cree a Dios, el que camina en la palabra de Dios,
quiere decir que va a tomar esa fuerza, esa fortaleza, porque no es de nosotros. ¿Es de quién? Del Espíritu Santo. Hermano, nosotros estamos sellados. Por nuestra frente no va a pasar el 666, ni por nuestro brazo derecho. Tenemos el sello del Dios viviente. Su Espíritu Santo está sobre nuestra vida. Él es el que nos ha dado la fuerza. Mas el Dios de toda gracia, eso es lo que hace, hermano. En la persecución, así es, os perfeccione, afirme, fortalezca. Y el último punto dice: y ese mismo Dios nos establezca. Mientras afirmar se refiere a algo que Dios va a hacer en mí, establecer se refiere a dónde nos va a poner. Yo no pienso que un general yendo a batalla va a poner a sus soldados, hermano, en el frente donde los maten. ¿Verdad que no? Va a buscar un campamento, va a ser una fortaleza donde haya seguridad, donde el soldado combatiente también pueda descansar. Nosotros podemos descansar en la gracia de Dios también, porque estamos establecidos, hermano, en Cristo. La piedra que fue reprobada por los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Pedro nos comparaba también como piedras vivas, nosotros como piedras vivas, ser edificados en el fundamento. En Cristo estamos siendo edificados. Él nos ha establecido en Cristo. No nos podemos mover, porque si nos movemos de Cristo hay abismo, hay abismo, hay abismo y hay abismo. Es Cristo, y Cristo nos lleva a su gloria eterna, porque tú y yo somos llamados a la gloria eterna. Dice Mateo capítulo 7 verso 25: y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? ¿La casa qué? No se cayó. No se cayó, porque Jesús, hermano, externó una de las verdades más hermosas: el que oye mis palabras y las hace. Le compararé a ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Tenemos que estar firmes, tenemos que estar establecidos. Jesús le dijo a Pedro: oye, Pedro, Satanás te ha pedido. ¿Para qué lo pidió, hermano? ¿Para invitarlo a cenar? ¿A que no lo invitó para comer? No lo había pedido para invitarlo a comer, ¿verdad? Él, hermano, ve a Cristo en nosotros y nos tiene tanto odio que empieza a estrujarnos, hermano, a estrujarnos. Pero nosotros estamos firmes porque estamos en Cristo. Antaño cantábamos: es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Es Cristo la roca, es Cristo la roca. ¿Quién nos puede mover de Cristo si estamos esculpidos en su mano? El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Hermano, ponte de pie. Después de que hayamos padecido por un poco de tiempo, Él te va a perfeccionar, Él te va a afirmar, Él te va a fortalecer y Él te va a establecer. Yo quiero leer Apocalipsis capítulo 1 verso 8 para cerrar. Dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que era, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Dios lo va a hacer. Levanta tu mano. Quiero que oremos. Dile: Señor, yo quiero. Si tú me has llamado, si yo estoy en tu corazón, yo he sentido el toque en mi vida, que estas tribulaciones por este poco de tiempo, Señor, permitan que yo sea perfeccionado, que yo sea firmado, Señor, que esté firme, que yo sea fortalecido, Padre, y que sea establecido, porque tú vienes pronto. Yo quiero combatir como combatieron los hermanos de Galacia, de Capadocia, de Tesalónica, de Éfeso. Yo quiero estar entre esas, Señor, entre esa fila de vencedores. Dile al Señor que nada te va a tumbar. Dile: Señor, nada me va a tumbar. Yo voy a confiar en ti, porque eres Dios de toda gracia, y lo que yo necesito tú me lo vas a dar, porque yo he sido lavado en la sangre del Cordero y yo estoy edificado en la roca. Padre, le damos gracias por esta palabra. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo
Después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermosa oración, hermosa petición. Y cierra la oración diciendo: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por su palabra. Queremos ser, Señor, cimentados, fortalecidos en su palabra. Cristo, le creemos. Gracias por el sacrificio. Dile al Señor: te creo. Yo te creo, Señor. Yo te creo, porque la gloria eterna no es comparable. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dile gracias. Gracias, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. El Señor les bendiga.